Vamos a hablar hoy acerca de la abundancia. Y me gustaría saber cuántos de ustedes les gusta vivir en abundancia. O cuántos viven en la escasez. O les gustaría vivir en la escasez. Para decir no tengo, no puedo, no hay de dónde, no hay qué. O vivir en la dimensión de la abundancia. Ahora, todo esto es relativo porque muchas personas tienen muchísimas cosas, pero son pobres. Y hay pobres que no tienen muchísimas cosas que tienen otros y son muy ricos. Entonces hay personas que juzgan a otros porque no tiene. Y dice, es que ese es muy pobre. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Es decir, que Él es tan abundante que su pobreza nos hace multimillonarios. Su pobreza, no su riqueza. ¿Y cómo puede entender uno eso? Que es tanto lo que Dios tiene, tanto lo que Jesús es, que con su pobreza es suficiente para enriquecernos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes tienen aquí problemas de dinero. Por la cara que les veo parece que sí. Hay otros que no. Pero vamos a hablar del corazón de abundancia. El corazón es algo maravilloso. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y uno piensa que el corazón es el que bombea. No. El corazón es el entendimiento. Es cuando usted aplica todos sus sentidos en el mundo natural para entender conceptos y tenerlos claros. Muchas veces uno recibe mentiras y las cree como verdades, son conceptos. Entonces, en el mundo físico, usted emite conceptos sobre algo y aplica todos sus sentidos. Pero cuando usted aplica todos sus sentidos para amar a Dios, para darle prioridad a Dios, cuando usted de su ser dice, es que yo he tomado la decisión de que Dios ocupa el primer lugar y lo aplico con todo mi entendimiento, entonces es una gran diferencia. La historia que vamos a leer hoy sucedió en los tiempos en que Jesús estaba discutiendo con los fariseos, los saduceos, los escribas, gente que tenía una posición religiosa muy importante, y él estaba discutiendo con él y contestando preguntas muy difíciles y les da respuesta. En algún momento, después de terminar su charla con la gente y con sus discípulos, él se sienta un momentico a descansar en el patio del templo, es decir, en el patio de las mujeres. Y en ese patio de las mujeres estaban instalados estratégicamente en todo ese patio unas cajas especiales que eran donde se recibían las ofrendas. Esas cajas eran unas cajas de madera muy bonitas, muy bien decoradas, pero tenían unas bocas como trompetas en la parte de arriba, muy brillantes, muy hermosas. Entonces, cuando la persona tiraba la moneda o la ofrenda, porque no habían billetes en ese entonces, todo eran monedas, sonaba, producía ruido. Y si usted aprende a escuchar el sonido de una moneda, mire lo que sucede en un paradero de bus cuando se le cae una moneda a alguien. Todo el mundo reacciona porque cree que es mía, es mía, es mía. Ese sonido era un sonido que emitía un mensaje a la gente. Entonces la gente tiraba su monedita allí en la alcancía y llegaba a ese cofre,
Y cada una de estas cajas en el templo tenía un propósito. Entonces unas ofrendas eran para un destino, otras para otro destino, otras para otro destino, otras para otro destino. Y las personas decían, yo quiero ofrendar para tal cosa. Por ejemplo, aquí en la iglesia podemos decir, vamos a hacer algo y vamos a hacer varias cosas a propósito. Y el mensaje no tiene nada que ver con eso, no les voy a pedir plata. Pero sí eran propósitos. Entonces, la gente tomaba la decisión y decía, voy a dar para esto y para esto. O solo para esto. Y escogía la cajita y depositaba. Miren lo que dice la palabra del Señor, que Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. Ese templo era un templo maravilloso. En aquel entonces, el rey Herodes había ampliado ese templo. Lo había extendido, columnas. Era una cosa primorosa. Y en ese templo fue donde Jesús estaba sentado cerca de la caja de las ofrendas del templo. Y seguramente estaba descansando. No es que él iba al templo solamente a sentarse a ver quién daba o no daba. A él no le interesa eso, pero coincidencialmente se sienta a descansar allí y empieza a observar mientras la gente depositaba su dinero. Entonces veía cómo unos iban para allá, otros para allá, escogían para sus ofrendas. Y empezó a observar que muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces, cuando echaban grandes cantidades de moneda, ¿cómo sonaba eso? Imagínense, un ruido tremendo. Yo quería traer una botellita allí con una monedita dentro para hacerles ruido aquí así. Pero esa hacía mucho ruido, ofrendas de mucho ruido. Entonces, dice la palabra, me encanta cuando el escritor hace esos paréntesis. Entonces llegó una viuda pobre. En ese tiempo, una viuda o ser viuda era un problema serio. Ahora, si era viuda joven, tenía chance de volverse a casar. Pero si ya era veterana, ya todos pasaban de largo. Si quedaba una herencia, la herencia era para los hijos. A ella no le daban nada. Nada. Y si no tenía hijos, era para los hermanos de ella. Así que ser viuda era ya una tragedia. Pero aquí dice que era una viuda pobre. Ni siquiera tiene nombre esta mujer. No se llama Teresa, María. Una viuda pobre. Una señora sin nombre. Sin nada. Aparentemente. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. 2 moneditas pequeñas. Según los estudiosos, era más o menos el 0.07 del valor de un salario mínimo diario. Era casi nada, el 0.07. Nada. Pero eran moneditas. ¿A cuántos de ustedes les fastidia las monedas en el bolsillo? Hay gente que le fastidia y las saca. Mi esposa no. Ella dice que no. Y le presta atención a la monedita. Porque las moneditas, ¿cuántas veces usted quiere subirse a un bus o tomarse un café y por una sencilla monedita no puede? Porque no completa. Entonces, por eso es que el comercio nunca le dice que vale 100,000 pesos.
lo que va a comprar. Le dicen 99,999 y se ve el número 99 y no se ve el 100. Entonces es atractivo el mensaje. Esta mujer llega y echa 2 monedas pequeñas. Yo recuerdo que una vez en la universidad, mientras estaba estudiando la especialización, el profesor me regaló una moneda de las que dio esta viuda, una monedita original, una cosa chiquitica. Me dijo, vean, para que recuerde. Y ponía esa monedita y realmente casi nada. Jesús llamó a sus discípulos y cuando Él los llama, todos vienen. Cuando ellos vienen, pues les va a dar una enseñanza. Y les dijo, les digo la verdad. Les voy a decir la verdad, mire. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Decía el famoso Facundo Cabral en una de sus canciones, el patrón dice que el pobre soy yo. Mi patrón dice que el pobre soy yo. Y el pobre es él. Porque a veces la gente no entiende la dimensión de los valores. Y aquí encontramos que Jesús se sienta frente al tesoro y Él empieza a observar, como cuando usted va a un sitio de turismo y observa a la gente cómo pasa, qué hace, o a un centro comercial. Y Él observa cómo la gente echa grandes cantidades de dinero, pero aparece esta viuda y coloca esas 2 moneditas de cobre y suenan y caen allí. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un restaurante o a un almacén o a una tienda y encuentran que la cajera tiene al lado una botellita con billetes y la gente deposita allí propinas. O usted va a un centro comercial y la cajera le dice, ¿le gustaría donar las vueltas para la fundación de este centro comercial que lo dedicamos para los niños? ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Han visto? ¿Y qué pasa allí? Hay una lucha con esa botellita. Hay una lucha. ¿Dónde? En nuestro yo real. ¿Qué quiere decir nuestro yo real en ese momento que veo esa botellita allí? ¿Qué quiere decir siempre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Casi siempre usted dice no. ¿Por qué? Porque usted necesita investigar minuciosamente sobre la organización que está recogiendo este dinero y saber a dónde realmente llega ese dinero. Pero hay otra parte que es cohibida dentro de nosotros que empieza a tomar notas mentales de cuántos pares de ojos me están mirando, lo que me incita a decir, sí los doy, sí los doy. Hay una lucha, ¿verdad? Para una monedita, sencilla monedita. Nuestro yo real quiere decir no.
Pero los ojos que nos están observando, a ver qué hace, lo incita a decir sí. Y hasta da la propina o deja las vueltas allí. Justo antes de esta historia, Jesús estaba enseñándole a los fariseos y a los discípulos, y especialmente a los saduceos y toda esta gente que buscaba aprobación con lo que hacía. Era gente que buscaba la aprobación humana, porque muchos de nosotros vivimos de la aprobación. Estamos interesados qué dice la gente de nosotros. Somos adictos de la aprobación. Y todos estos fariseos se ponían una máscara de piedad, de estatus, de generosidad. Y los ricos y muchos llegaban a ese templo con sus máscaras y hacían lo que hacían y luego se iban. Pero su estilo exterior de vida, lo que ellos hacían, contrastaba con lo que estaba sucediendo a continuación. Este grupo y esa señora que está allí, que aparece. Y es que en la vida nuestra siempre aparecen esas personas sin nombre para sacudirnos, para enseñarnos. Son viudas que nos vienen a enseñar cosas. Entonces la vida exterior de estos hombres se contrastaba con lo que estaba sucediendo. Una señora anónima que toma decisiones ofreciendo en esa alcancía todo su sustento. Una viuda vivía de la caridad pública. O sea, y ella se vestía de negro y caminaba por ahí, ¿sí? Y uno pues desde que la veía, no, esa es una viuda, toca darle, venga, toca. Otros, se pasaban al otro lado. Porque nuestro yo siempre está en esa lucha. Por eso, corazón de abundancia es lo que quiero compartir hoy. Entonces Jesús llama a sus discípulos para darles una enseñanza y les dice, mire, esta señora ha dado mucho más que todas las monedas fuertes y ruidosas que han dado los demás. ¿Cuál ofrenda hace más ruido? ¿Cuál impacta más? En el versículo 43 dice, en verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más. ¿Y por qué ha echado más? Porque tenía más. Tenía más que los ricos. Más que todos los que contribuyen al tesoro, porque era gente que contribuía. Y ellos cuando contribuyen, contribuyen. Eso no es problema. Hay gente que da a lo que sea, listo. Pero esta mujer ha echado más porque tenía más que estos. Ese es el corazón de la abundancia. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tienes en tu corazón como tesoro abundante? Porque Jesús también dijo, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Entonces el corazón de esta mujer, ella tenía más que ellos y ha echado más porque tenía más. Pero pastor, Jesús dijo que era viuda y era pobre, pero dio más. Jesús dijo que había dado más que los demás. ¿Y entonces qué es eso? Esta mujer, sin nombre, sencilla, tiene su propio estilo de vida, tiene su forma de ver la vida,
va al patio de las mujeres, en una mano tiene sus 2 moneditas, sabe para dónde va y quiero dar para esto. ¿Listo? Pero esta viuda hace algo que nos va a revelar el corazón de la abundancia. Y más en estos tiempos que estamos viviendo hoy. Muchos daban sus ofrendas, pero esta viuda hizo algo que demostró su relación con Dios. Esa es la clave de este pasaje. Corazón de abundancia. Su relación con Dios era un corazón de abundancia. Más allá del deber, porque si se ponían esas alcancías allí, era porque era un deber. Mira, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Más allá de la posibilidad, ¿tengo o no tengo? Más allá de las alabanzas de la gente, si da, no da. Más allá de la presión de los ojos que están observando quién da en el templo. Ella nos dio a conocer todo lo que tenía. ¿Qué era todo lo que ella tenía? ¿Una o dos? 2 moneditas. ¿Cuántos creen que ella tenía las 2 moneditas? Ustedes dicen ni fu ni fa. ¿Qué digo? Pues mire, ella dio a conocer todo lo que tenía, no moneditas. ¿Qué tenía ella? A Dios en su corazón. Ese es el corazón de la abundancia. Pero exteriormente, la película es una viuda pobre. Pobre. Pueden pensar eso de muchos de nosotros. En la época de Jesús, en el templo, allí distribuían estos cofres con trompetas de plata, bien bonitas. Eran exactamente 13 cofres o cajas de madera. Y cada una tenía un destino. 13 cajas, bocas de metal. Y 7 de esas cajas estaban destinadas para las contribuciones para apoyar las necesidades del templo. Y otras 5 eran para ofrendas voluntarias, para lo que quieran. Entonces, allí aparece esta mujer demostrando qué es lo que tiene. ¿Qué tiene ella? 2 monedas o tiene a Dios en su corazón. Entonces usted puede tener 2 monedas, pero si usted tiene a Dios, la cosa cambia. Ahora, ¿qué significa esto? Dejemos esa película por un momento y trasladémonos a otra escena. Esta ofrenda de la viuda nos va a remitir a otra ofrenda, una ofrenda modelo. A veces le preguntan a uno, pastor, ¿y cuál es la ofrenda modelo? Y yo les digo, la ofrenda modelo Jesús. Allí encontramos la perfección de lo que es una ofrenda. Y en el libro de Juan, Jesús mismo describe a sí mismo, se describe a sí mismo como la ofrenda sacrificial. ¿Cómo es? ¿Qué contenidos tiene? Juan capítulo 10, versículo 18. Dice así Jesús: nadie puede quitarme la vida. Nadie me la puede quitar, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Ahí está hablando de una ofrenda. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo autoridad o la autoridad
para entregarla cuando yo quiera. Y también tengo autoridad para volverla a tomar, porque esto es lo que ordenó mi Padre. Él dio la orden. Tú eres la ofrenda. Pero tú la puedes entregar voluntariamente cuando tú quieras. Y tú la puedes volver a tomar cuando tú quieras. Por eso es que Jesús en Getsemaní está en lo más profundo de su oración y su intercesión y le dice, Padre. Y es tan intensa su oración que su sudor eran como gotas de sangre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le dice eso. Y él ya sabía, porque el Padre ya le había dicho, tú tienes el poder para entregarla voluntariamente. Ese es el principio de la ofrenda. Nadie me la quita. Yo la doy, la entrego. Nadie me la quita. Yo la entrego por mí mismo, voluntariamente. Tengo la autoridad para hacerlo, pero también tengo la autoridad para volverla a tomar. Entonces Jesús se ofrece, no escatima nada. Fíjese que el diccionario en español dice acerca de la palabra escatimar, es cercenar. Aquí en Colombia decimos serruchar. Los políticos serruchan y usted va a votar el domingo por ellos. Bueno, eso es escatimar. Uy, este pan está muy grande. Démosle la mitad. Quitémosle este pedazo. Esto es mucho. Es disminuir, como Ananías y Zafira, ¿no? Es recortar todo lo posible. Bueno, pero tampoco recordemos tanto porque mire, el pastor se va a enojar, tampoco. Dios se va a enojar, tampoco. Romanos capítulo 8, versículo 32. Mire esta ofrenda. Dice, el que no escatimó, el que no serruchó, el que no la cercenó, el que no la disminuyó, el que no la recortó. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no escatimó, Él no recortó, Él no dijo, no, esto es mucho. No, esa ofrenda que dio su Padre es su Hijo y no lo escatimó. Entonces Pablo dice, si Él no escatimó a su Hijo, no nos dio una partecita, sino que lo entregó todo, todo, porque ese es el corazón de la abundancia. Dios es así de abundante que para enriquecernos a nosotros, Jesús se hizo pobre. Se hizo esas 2 moneditas para que con solo esas 2 moneditas fuera suficiente para que usted y yo vivamos en la superabundancia de la bendición de Dios. Eso es otro tópico. Otro tópico. ¿Cómo así? Y dice que esas 2 moneditas pueden ser Jesús. Y dice, ¿cómo no nos dará también con Él, con esa ofrenda, qué? Todas las cosas. ¿Qué le está pidiendo usted al Señor en este momento? ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué cosa le está pidiendo? Si Dios no recortó nada y lo dio todo, es para que a través de ese todo, que es abundancia, usted y yo recibamos todas las cosas. Todo, hermano. Todo.
Entonces esa viudita nos va a transportar a lo que significa el principio de la ofrenda. Ese principio que nos transmite esa viejita es un principio espectacular. 3 cosas, mire. ¿Fue un sacrificio para ella dar esas 2 moneditas? Era todo lo que tenía. Para usted posiblemente sí, para ella no. ¿Por qué? Porque Dios era la fuente de todo lo que ella tenía. Ahorita tengo 2 monedas. ¿Quién me las dio? Dios. Cualquiera pasó por ahí y se las dio. Así de generoso era. Le dio 2 moneditas. Y ella las tiene en su mano y dice, no, pero Dios es más grande. Dios es la fuente. Entonces, cuando uno estira la mano así y le pide a una persona, a una entidad, a un banco peligroso, y les tira la mano para que le dé algo, ¿qué le ponen? Moneditas. Y le cobran altos intereses. Pero cuando usted tiene a la fuente de la bendición, esas 2 moneditas no es todo lo que yo tengo. Aparentemente lo dio como todo lo que tenía. Pero los medios pueden cambiar, pero la fuente nunca cambia. Eso nos transmite esta mujer. Segunda cosa, no mira lo que tiene en sus manos, sino que miró a aquel que lo tiene todo. Aquel que lo tiene todo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esta viuda lo conocía, porque ella era israelita. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo soy el que te doy el poder de hacer las riquezas. Yo te bendigo. Todas las bendiciones sobre tu vida. Ella conocía todo eso. Ah, pero que la vida le dio un revés, que se murió su esposo, sí. Sí. Hay personas que no entienden eso. Usted se mata por su esposo o por su esposa, lógico que usted tiene que amarlo, pero ¿qué tal si se muere? ¿Qué tal si hay un terremoto y se acaba ese apartamento con el que luchó usted todos los años y no lo tenía asegurado? Queda como la viuda. Pero si usted tiene al Señor, lo tiene todo, porque usted tiene el corazón lleno de abundancia. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, la tercera cosa es que su generosidad la tiene clara. Usted sabe que los muchachos dicen, ese la tiene clara, ese la tiene clara. Me gusta un predicador cuando la tiene clara, cuando enseña bien, cuando transmite bien el mensaje, cuando su vida transmite y respalda lo que dice, la tiene clara. No es bla, 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 no. Esta mujer la tenía clara su generosidad. Ella sabía cuál era su prioridad. Por eso cuando ella llega frente al cofre, ¿cuál es mi prioridad? Es el Señor. Suenan las 2 moneditas. Por allá alguien dijo, Pero el que tiene las cosas claras no hace tanto ruido afuera. Hace mucho ruido adentro. Y cuando hace mucho ruido adentro y se califica en el secreto, el Señor lo recompensa en público.
porque el Señor nos dará con Él todas las cosas. Y yo sé que ustedes tienen necesidades. Entonces, una afirmación. Cuando nosotros miramos la realidad, vemos escasez y nos preocupamos por no tener lo suficiente. ¿O vemos a aquel que transforma lo suficiente en abundancia? ¿A quién vemos? Escasez, preocupación, no tener lo suficiente. Es fácil enredarse uno, pero cuando uno mira y ve a aquel que transforma lo suficiente, para ella esas dos monedas significaban mucho, pero es que ella no tenía su corazón en esas dos monedas, sino en aquel. Y ese es el principio de la ofrenda. No es lo que se da. No es lo que se da. Para ella en ese momento era todo. Pero para usted, ¿qué es todo para Dios? ¿Qué es todo para Dios? Ah, no, que es que hoy es un día muy especial y que viene mi abuelita de tal parte, entonces la voy a atender. Momentico. ¿Qué es primero? Que nos vamos a ir de paseo, está bien. Que vamos a hacer tal cosa, está bien. Todo eso tiene su tiempo. Pero voy a estar con mi Señor. Él tiene prioridad. Entonces Dios nos da todas las cosas en Cristo. Oiga bien, todo. No nos escatima nada. Nos dará con Él todo. Cristo es la fuente, las cosas son la añadidura. Entonces, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.